Hola a todos, hoy vamos a tratar un tema complicado para el empleador, que es cuando un trabajador se enferma y una vez que tiene que reincorporarlo, no está con eh, la totalidad de su capacidad o su aptitud laboral. Vamos a hablar específicamente del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en sus distintos párrafos prevé las distintas circunstancias o posibilidades que se puede dar. Acá, para que quede claro de lo que estamos hablando, son de enfermedades o accidentes inculpables. Es decir, son aquellas que le ocurren al trabajador siempre y cuando sean ajenas al trabajo. Es decir, el caso más típico es una gripe, una angina, una quebradura por un partido de fútbol. Es decir, que el trabajo no tuvo nada que ver en esto, porque si no, acá ya entraríamos en otro régimen, que es el régimen de los accidentes y enfermedades laborales, que se ocupa otro capítulo de la ley. Entonces, avanzando con este tema, ya sabiendo que estamos dentro de ese ámbito, ¿qué pasa cuando el trabajador, vencido ya sea al término de la licencia paga o dentro del término de la reserva del puesto, surge que obtiene el alta, pero el alta no tiene su capacidad plena, es decir, que no puede venir realizando las tareas que hacía hasta este momento? Acá tenemos dos posibilidades. Una es que el empleador se trate de una empresa grande y tenga distintos ámbitos donde los pueda ubicar, que acá, por ejemplo, lo que es Mar del Plata es más complejo porque no son tantas las empresas que pueden tener esa viabilidad. Entonces, sin ningún inconveniente, lo reubica de acuerdo a su nueva capacidad, continúa con la misma categoría laboral y el mismo salario. Entonces, hasta ahí viene perfecto. El problema es qué pasa cuando el empleador no tiene un lugar donde reubicar al trabajador con estas nuevas aptitudes o con estas nuevas posibilidades físicas. Entonces, siempre y cuando hubiera buena fe, que todo dependerá de una cuestión de prueba, le debe al trabajador una indemnización compatible con el 247, es decir, reducida en un 50% la indemnización por antigüedad. ¿Qué pasa? Si estando en condiciones de hacerle un puesto de trabajo adecuado a sus necesidades físicas actuales, le debe pagar la indemnización del 240, y no lo hace, le debe pagar la indemnización establecida por el 245, es decir, el equivalente a la indemnización por despido incausado. La diferencia entre el segundo y el tercer párrafo, es decir, lo que hablamos en primer momento y lo que hablamos ahora, es específicamente relacionado con la buena fe. Será una cuestión de prueba, es decir, que tendrá que demostrar el trabajador que el empleador tenía la posibilidad de darle un puesto de trabajo y no se lo dio. Y a la inversa, el empleador es el que deberá demostrar que no hubo mala fe de su parte, sino que simplemente no tenía una tarea en la cual el trabajador pudiera desarrollarse de acuerdo a su nueva capacidad laboral. El cuarto párrafo trata específicamente de la circunstancia de cuando el trabajador queda incapacitado para realizar tareas, es decir, que su total obrera del 66% no está cubierta, es decir, su total obrera es por debajo de ese porcentaje, es decir, que no puede desarrollar ni esa tarea ni ninguna otra, es decir, que está inhábil para desarrollarse
en el ámbito laboral, ya sea de esta empresa o de cualquier otra empresa, deberá indemnizarlo conforme a lo que establece la ley, que es en el artículo 245. El problema que se suscita, o que por ahí muchas veces no se sabe, es que normalmente el trabajador que está en estas circunstancias va a hacer el trámite administrativo, ya sea al IPS o al ANSES, de acuerdo a cómo correspondan por los aportes que haya realizado, y obtiene el beneficio jubilatorio. Entonces, el hecho de obtener el beneficio jubilatorio, no muchos trabajadores lo saben, es que esa jubilación que fue obtenida a través de un dictamen médico, pero en sede administrativa, es por un término que puede ser entre 3 y 5 años, de acuerdo al criterio del director, en ese momento de ANSES o del IPS, que dictó la resolución administrativa. Pero esa jubilación no es definitiva. Es decir, que a los 3 o a los 5 años el trabajador deberá someterse a una nueva junta médica para que determinen si continúan las mismas condiciones en las cuales el trabajador fue dictaminado por la junta médica que estaba en condiciones de jubilarse porque su incapacidad superaba el 66%, entonces se mantiene el beneficio y a lo largo del tiempo ese beneficio provisorio terminará transformándose en definitivo. Pero ¿qué pasa? No es automático el hecho de que un ente administrativo diga que el trabajador tiene la incapacidad absoluta, entonces accede al beneficio jubilatorio. Porque en este caso no, conforme lo dije hace unos minutos antes, no es absoluta, si bien es absoluta, no es definitiva. ¿Por qué? Porque, como les dije, y se los reitero para que les quede claro, el trabajador fue sometido a una junta médica, esa junta médica determinó que la incapacidad era superior al 66%, entonces estaban habilitando el beneficio provisorio de la jubilación, que puede ser entre 3 y 5 años, vencido el cual deberá volver a someterse al examen médico y en ese caso, bueno, volver a ser analizada su situación previsional. Acá estamos hablando de un beneficio totalmente distinto, que si bien el último párrafo del artículo que estamos analizando dice que es acumulable la indemnización con los beneficios jubilatorios, necesitamos que un juez laboral determine no solo la existencia de esa incapacidad superior al 66%, sino que a su vez esa incapacidad tiene que ser absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de la incapacidad administrativa que la habían dictado con carácter previsional y provisional, porque duraba entre 3 y 5 años, de acuerdo al criterio que en ese momento mantuviera el ente administrativo, para acceder a este beneficio indemnizatorio, no solo tiene que ser la incapacidad absoluta, es decir, superior del 66%, sino que tiene que ser definitiva. Y este carácter de definitiva solo se adquiere mediante el dictado de una sentencia en sede judicial. Es decir, que una vez que el trabajador obtuvo el beneficio jubilatorio, va a ser obviamente un elemento de prueba importante, más que nada para determinar el carácter de la incapacidad, pero sí o sí vamos a tener que demostrar en sede judicial el carácter definitivo de la incapacidad para poder acceder a este beneficio de indemnizatorio que prevé el cuarto párrafo del artículo 212. Es decir que puede pasar que un empleador
tenga la voluntad de no tener problemas, entonces, es decir, frente a esta circunstancia de la incapacidad definitiva de un trabajador, pago la indemnización para no tener que someterme a un juicio, que a la larga voy a tener que estar pagando las costas y más los honorarios de los peritos. Entonces, de esa manera me desligo de la responsabilidad, pero sabemos que para obtener el beneficio no es automático, sino que deberá ser un juez laboral el que determine que esa incapacidad absoluta tiene el carácter de permanente o definitivo. Bueno, espero que les haya resultado útil la información y como siempre estamos a disposición para cualquier duda o consulta.